Ya le subí la guía de actividades para esta clase, ¿sí? Para esta parte de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, pero particularmente no homogéneas. Recuerden que nosotros habíamos definido a la ecuación diferencial homogénea en el caso que Q de X sea cero, es decir, cuando yo tengo un cero ahí. Cuando tengo un cero ahí, la ecuación diferencial se llama homogénea, que son las que resolvimos la clase anterior. Ahora nos vamos a centrar en un paso más de este tipo de ecuaciones lineales diferenciales, que son las no homogéneas. Es decir, que Q puede tomar una expresión en función de X o una constante. Puede ser, por ejemplo, un 2, un 3, el número E, o puede ser una función de X. E a la X, X al cuadrado menos 3, cualquier expresión X. Entonces, obviamente, la diferencia de resolver este tipo de ecuaciones y las anteriores es bastante grande, ¿sí? Porque las ecuaciones diferenciales tienen tantas variantes, tienen tantas formas, que las posibilidades de resolución son un montón. Pero nosotros nos vamos a centrar en un solo tipo de resolución. Piénsenlo así, miren. Supongamos que nosotros vamos a despejar. Vamos a despejar como más o menos hicimos en el caso anterior. Entonces, a este P de X que está sumando, lo paso restando para el otro lado. Y fíjense lo que me queda. Una función derivada es una función menos el producto de dos funciones, porque recuerden que P de X es una función e Y es una función también, es la función que yo estoy buscando. Pero en definitiva, P de X por Y es un producto de funciones. Entonces, uno puede suponer que Y', ¿sí? Que Y' es el resultado de la derivada de un producto. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros derivamos el producto, ¿qué es lo que hacemos? La derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. Es decir, esperen que lo anoto acá si lo recuerdan. Si yo tengo la derivada de un producto, lo que tengo es, por ejemplo, U' por B más B por U', ¿sí? Esa es la derivada de un producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno podría suponer que este resultado que está acá es el resultado de derivar una función que se está multiplicando. Es decir, el resultado de derivar una función Y, que es el resultado de U por B. Es decir, si yo derivo, ¿no? Porque es esta expresión que tengo acá, Y', si yo derivo Y, me va a dar Y'. Y la derivada de este producto sería U' por B más B por U'. No, esto estaba al revés escrito. Esto es así. Lo escribí al revés por pensar en otra cosa. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Entonces, para las ecuaciones diferenciales hay un pequeño problema que es que no hay métodos de soluciones directos. No hay un método de solución que uno diga, bueno, cuando tengo esto hago esto directamente. No, no, no. Todas las formas de resolver una ecuación diferencial surgieron de suposiciones. Por eso lo que estamos aclarando acá es que la solución de esta ecuación diferencial, recuerden que la solución va a ser Y es igual a f de X, es decir, la solución es una función Y. Yo tengo que buscar cuál es la función Y. Y lo que nosotros hacemos acá es suponer que la solución es el producto entre dos funciones, entre la función U y la función B. Nosotros suponemos que el producto, que la función que estoy buscando es el producto entre dos, entre U y B. Entonces, si quiero hallar la solución de la ecuación diferencial, ¿a quién debería encontrar? A la función U y a la función B. Debería encontrarlas, ¿sí? Noten que si yo derivo la función, a mí me queda la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? Es la propiedad que acabamos de mencionar hace un momento. Si esto es verdad,
yo puedo reemplazarlo en la ecuación diferencial original. Recuerden, acá va la expresión de y acá va la expresión de y'. Y tiene que pasar que todo lo que quede acá sea igual a todo lo que quede acá. Si yo hago ese reemplazo, fíjense lo que me queda. En y' va la derivada del producto. U' más b, o u' por b, más u por b', la derivada del producto. Y en y va la solución que yo supongo que existe y que yo supongo que tiene la forma, que es u por b. Esta es la deducción del método, ¿sí? Después vamos directamente a meternos a resolver ejercicios. Entonces, fíjense que lo que yo podría hacer acá es sacar factor común b. Sacar factor común b acá y acá. O sea, todo este término, sacar el factor común b, y todo este término, sacar el factor común b. Quiere decir que lo que a mí me quedaría es b por u' más p por u, que es esto que queda acá. Ahora quiero que observen lo siguiente. Repito, todos surgen de suposiciones. Yo supuse que la solución, que y, va a ser el producto de dos funciones, de una función u y de una función b. Por lo tanto, para dar la solución, yo tengo que hallar lo que vale u y lo que vale b. Al hacer ese desarrollo y reemplazar en la ecuación, lo que me queda es que para que todo esto sea verdadero, yo voy a pensar que u' más p por u, más p por u es igual a 0. Es decir, que para que esto tenga solución, yo voy a decir que lo que está en el paréntesis va a valer 0. Es decir, que lo que planteo es lo siguiente. U' más p por x por u, ¿sí? Más p de x por u es igual a 0. Y de esta ecuación homogénea, porque acá lo que formamos es una ecuación homogénea, yo voy a hallar lo que vale u. Porque nosotros ya sabemos resolver esta ecuación diferencial. Ya la sabemos resolver. Porque es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, a partir de definir esa ecuación homogénea, vamos a hallar lo que vale u. De la siguiente manera. Esto es lo mismo que hicimos la clase anterior. Voy a despejar. Entonces voy a tener u' es igual a menos p de x por u. ¿Sí? Por u. Sabemos que al diferencial u, digo que a u' lo podemos expresar como diferencial u sobre diferencial x. Entonces noten que lo que a mí me va a quedar es que el diferencial u sobre el diferencial x es igual a menos p de x por u. Y acá despejamos los diferenciales, exactamente como hicimos la clase anterior. El u pasa dividiendo y el diferencial x pasa multiplicando. Entonces lo que a mí me queda es 1 sobre u, diferencial u, es igual a menos p de x, diferencial x. Y al integrar a ambos lados, tengo la integral, acá, la integral de 1 sobre u diferencial u y menos la integral de px diferencial x. Recuerden que si yo integro todo, a ese menos, como es constante, como es un menos 1 multiplicando, lo puedo sacar fuera de la integral. Y esto nosotros ya lo sabemos resolver, porque es lo que hicimos en la clase anterior. De acá se deduce automáticamente que esta expresión, ¿cuál es la integral de 1 sobre u? Logaritmo natural de u. Y de este otro lado sigue estando esta integral. ¿Sí? Sigue estando la misma integral, porque yo no sé cuánto vale p todavía. Acá lo que estamos haciendo es en forma genérica. ¿Cómo hago para saber cuánto vale u? Paso el exponencial de la base como base, ¿sí? O sea, paso el logaritmo exponencial
Y me queda que U es igual, ¿sí?, a E elevado a la menos integral de P de X, ¿sí?, diferencial X. Nosotros sabemos que en realidad cuando yo resuelva esta integral voy a tener una constante acá, si vamos a tener una constante C, y que esa constante C, cuando esté acá en la potencia, se va a volver una constante H multiplicando. Esto es todo lo que vimos en la clase anterior. Por lo tanto, esto ya lo tengo resuelto. Hay cosas que tengo resueltas para ahorrar tiempo, ¿sí? La solución de U va a ser esta que está acá. U, recuerden que lo que yo estoy buscando es cuánto vale U y cuánto vale B, porque el producto entre la función U y la función B me va a dar la función I, que es la que yo estoy buscando, ¿sí? Esto es deducción. Cuando vean los ejemplos se van a dar cuenta que es bastante mecánico hacerlo. Como a mí no me importa la constante, yo le puedo dar el valor que quiera. Entonces, para darle un valor fácil, le damos el valor 1. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que U va a ser igual a E elevado a la menos integral de P. ¿Sí? Esto es lo que vale U. Recuerden, voy a subir, ¿sí? Todo surge de suponer que la solución es el producto entre dos funciones. Como la solución de la ecuación diferencial lineal no homogénea va a ser el producto entre dos funciones, lo que necesito hallar es cuáles son esas dos funciones. Y a partir de la deducción que acabo de hacer, ¿sí?, que acabamos de ver, U ya sé cuánto vale. Va a valer E a la menos integral de P. ¿Sí? Eso es lo que vale U. Ahora me falta hallar lo que vale B. Recuerden que todo inició de suponer que todo esto es igual a 0. ¿Cuándo va a valer todo esto igual a 0? Cuando pueda hallar U. Como puedo hallar la expresión U, todo esto vale 0. Todo esto que está acá. Vamos a ponerle un acento. Todo esto que está acá vale 0. Y por lo tanto, ¿qué me queda? U por B' es igual a Q de X. Y acá empezamos a despejar, de la misma manera que ya sabemos. Fíjense que a U lo puedo pasar dividiendo, a B' la puedo escribir como diferencial B sobre diferencial X. Y acá lo que me queda es Q, la función Q, que es dato. Ahora van a ver en los ejemplos. Dividido U. Si yo paso el diferencial X multiplicando para el otro lado e integro a ambos lados, obtengo la expresión de B. ¿Cómo voy a hacer para hallar B? Calculando la integral de Q dividido U, más una constante C. Acá sí se agrega la constante C. Esta es muy importante. Conociendo la expresión de U y de B, yo ya sé cuál es la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la función I, solución de la ecuación diferencial, iba a ser U por B. Entonces, ya sé la expresión de U y ya sé la expresión de B. Entonces, al multiplicar esas dos expresiones, voy a hallar la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Miren, acá igual está, repito, todo escrito de forma genérica, que en muchos casos a algunos se le puede hacer un problemita cuando está resuelto de esa manera. Pero ahora cuando veamos algunos ejemplos, se darán cuenta que se puede hallar sin problema, ¿sí? Ahora cuando veamos los ejemplos, ya ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. U valía E a la menos integral de P. Y B valía todo esto. Quiere decir que esta expresión que acabo de escribir
es la solución de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver varios ejemplos para que se entienda cómo se realiza el procedimiento. ¿Ven? Fíjense acá, esto lo agregué hace un rato. La siguiente secuencia que van a seguir para hallar la solución de la ecuación diferencial no homogénea es, ustedes van a tener esta ecuación, en donde saben cuál es la expresión de P y cuál es la expresión de Q. Y dicen, bueno, la solución va a ser I de X. ¿Sí? La solución I de X es el producto de dos funciones, el producto de U por el producto por B. U por B. Para hallar esa solución, debo calcular cuánto vale U y cuánto vale B. ¿Cómo voy a calcular cuánto vale U con esta fórmula que está acá? ¿Cómo voy a calcular lo que vale B con esta fórmula que está acá? Una vez que resuelva las dos integrales, al multiplicar esos dos resultados, yo voy a hallar la solución de la ecuación diferencial. Ese es el camino que hay que recorrer. ¿Sí? Es directamente reconocer los elementos que están en la ecuación diferencial que a mí me dan, calcular las integrales, en donde voy a hallar U y B, y por último, multiplicar U con B. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Todo lo que vamos a ver es deducción, ¿sí? De dónde sale este método de resolución, porque hay varios, ¿sí? Hay, por ejemplo, uno que se llama el método del factor integrante, que en algunos libros pueden ser que lo encuentren. Pero este es normalmente el que más se usa. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Vamos a ver el primer ejemplo, porque seguramente se les debe haber hecho un nudo en la cabeza con todo esto que acabamos de ver. Pero se van a dar cuenta que la metodología es bastante directa y mecánica. Entonces, dice, hallar la solución general. Recuerden que las ecuaciones diferenciales tienen dos tipos de soluciones. La solución general, en donde yo tengo una constante arbitraria, y la solución particular, en donde yo tengo que hallar el valor de esa constante. Entonces me piden que resuelva esta ecuación diferencial. Recuerden que resolver una ecuación diferencial es hallar una función I de X, que para este tipo de ecuaciones, esa solución va a ser U por B. Entonces, ¿cómo voy a hacer para hallar la solución I de la ecuación diferencial? Encontrando la expresión para U y encontrando la expresión para B. Recuerden que la ecuación diferencial, ¿sí? de forma genérica es I' menos 3i, menos más P de X por I es igual a Q de X. ¿Sí? La ecuación lineal de primer orden no homogénea. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es reconocer en la ecuación que a mí me dan quién es P y quién es Q. Entonces, noten como P vale menos 3, porque es la función de X que multiplica la Y, y que Q es menos 9X, que es el término, ¿sí? independiente, el que está suelto del otro lado del igual. Entonces yo ya reconocí lo que vale P y lo que vale Q. A partir de reconocer eso, yo lo que debo hallar es cuánto vale U y cuánto vale B. Entonces, por la deducción de la fórmula, nosotros sabemos que U lo puedo hallar haciendo E, la expresión E, elevada a menos la integral de P. Que fíjense que P vale menos 3. Entonces, al reemplazar ese menos 3 en la fórmula para hallar U, me queda E a la menos integral de menos 3. Que esto no es otra cosa que E elevado a la integral de 3 diferencial X. ¿Sí? Era una E. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Sí. Que para hallar la expresión de U, ¿qué es lo que debería resolver? La integral de 3. ¿Sí?
Vamos de nuevo, desde el principio. A mí se me plantea esta ecuación diferencial. Voy a decir que la solución es el producto de la función u con la función b. Entonces, yo necesito hallar la función u y hallar la función b. Las fórmulas deducidas del método anterior dicen que u la puedo encontrar haciendo e elevado a la menos integral de p. Si nosotros vemos la fórmula genérica y la ecuación diferencial que a mí me dieron, vemos que p vale menos 3. Entonces, ¿qué hago? A ese menos 3 lo reemplazo en la fórmula para u. Lo que me queda para definir la verdadera expresión de u es calcular esta integral, la integral de 3. Entonces, fíjense que al resolver la integral del exponente, o sea, lo que está arriba, ¿sí? El exponente de e, la integral de 3 no es otra cosa que 3x. Al reemplazar esta expresión en la fórmula genérica para hallar el valor de u, me queda que la función u que yo necesito es e elevado a la 3x. ¿Se entendió? ¿Cómo va de nuevo esta parte? Recuerden que yo necesito hallar u y hallar b. Recién ayer hallé u. Me falta hallar b. Con la otra fórmula que acabamos de ver. Entonces, de esta manera hallamos u. Ahora vamos a buscar b. Porque una vez que tenga la expresión de u y la expresión de b, al multiplicarlas, tengo la solución de la ecuación diferencial. Fíjense que b, la fórmula para b, estaba dada de esta manera, ¿no? Era la integral de q dividido u. Si yo voy arriba, ¿sí? Fíjense que q es el término independiente. Entonces, en la ecuación diferencial que a mí me dieron, q vale menos 9x. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Menos 9x. ¿Dividido quién? U de x, que es la que acabamos de encontrar. E a la 3x. Tengo que resolver esta integral. Recuerden que acá en b aparece la constante c. Ahí sí la constante c tiene que estar agregada. Saco el menos 9 afuera de la integral, ¿sí? Entonces me queda menos 9. Y adentro de la integral me queda x, por la x que quedó de acá, por e a la menos 3x. ¿Sí? Porque recuerden que esta propiedad la vimos en la clase pasada, que si yo tengo 1 sobre x, a eso lo puedo expresar como x a la menos 1. Si yo tengo 1 sobre x al cuadrado, a eso lo puedo expresar como x elevado a la menos 2, porque es el resultado de dar vuelta a la fracción. Entonces, acá lo que hicimos es dar vuelta a la fracción, porque esto es como tener 1 sobre e a la 3x. Entonces, dado vuelta, es e elevado a la menos 3x. ¿Sí? Esto lo comenté en la clase anterior. Hasta agregué la propiedad y todo. Entonces, para hallar la expresión de b, necesito hacer menos 9 por esta integral. ¿Sí? X por e a la menos 3x. Entonces, para hallar la expresión de b, necesito resolver esa integral. Vamos a resolver, ¿sí? Por métodos que ya saben, ¿no? Vamos a utilizar la integración por partes. Son métodos que ustedes ya más o menos han trabajado. Entonces, fíjense que b, ¿sí? Para hallar b necesito resolver esta integral. Entonces vamos a resolverla. X por e a la menos 3x. Vamos a integrar por partes. Recordemos que la integral por partes dice que si yo tengo la integral de una expresión u diferencial b, la puedo resolver haciendo u por b menos la integral de b diferencial u. ¿Qué es lo que me está dando a entender eso? Que de esta integral yo tengo que definir quién es u y quién es el diferencial b. Entonces, tomamos a u como x. Derivamos y obtenemos diferencial u sobre diferencial x, que me define que el diferencial u es igual al diferencial x, que es lo que necesito. Si yo necesito la expresión del diferencial u para agregarlo acá. Y lo que me sobra, que es e a la menos 3x, diferencial x, es el diferencial b,
que al integrar a ambos lados, obtenemos que b es igual a la integral de e a la menos 3x. ¿Qué es lo que necesito? Resolver esta integral para hallar lo que vale b. Recuerden que esta b que estoy hallando es del método de la integración por partes. No es el resultado para la solución de la ecuación diferencial. Son dos cosas distintas. Esto está agregado, pero ustedes lo saben hacer, ¿sí? Acá aplican integración por sustitución y obtienen que e a la menos 3x es menos 1/3 por e a la menos 3x, que es lo que vale b para la integración por partes. Recuerden que estamos integrando por partes porque es lo que surgió de hallar el término b para la ecuación diferencial. Al resolver esta integral, obtenemos, ¿sí?, que b vale esto que está acá. ¿Sí? Acá. Esto que está acá. Esto vale b. ¿Sí? Fíjense que el resultado de la integración por partes es esto que me quedó acá adentro. ¿Sí? Esto que me quedó acá adentro es el resultado de la integración por partes. Cuando lo multiplique por el menos 9 de afuera, menos por menos va a ser más, y 9 dividido a 3 es 3. Por eso me queda 3 por x a la e menos 3x. ¿Sí? Cuando yo haga menos por menos, acá va a ser más, y cuando haga 9 por 1/2 va a ser 1. Por eso me queda e a la menos 3x. Todo eso más la constante c. Repito, esto es resolver integrales que ustedes ya saben. ¿Sí? El tema es que sean lo más ordenados posible. Entonces, fíjense lo que tengo acá. Vamos desde el principio otra vez. Yo para hallar la solución, debo hallar u y debo hallar b. Aplicando la fórmula para u, encuentro que vale e a la 3x. Y aplicando la fórmula para b, encuentro que vale 3 por x a la e menos 3x más e a la menos 3x. Esto es lo que vale b. Entonces, el resultado de la ecuación diferencial que yo quiero resolver va a ser el producto de u con el producto de b, con b, u por b. Es decir, que lo que a mí me va a quedar es esto. E a la 3x, que es u, por e a la, por 3x por e a la menos 3, más e a la menos 3x, más la constante c, no se olviden la constante c. Entonces, fíjense que la solución surge de aplicar las fórmulas, no es que hay que hacer un desarrollo muy grande. En las que hay que hacer un desarrollo muy grande, no complicado, pero sí un poco más claro, es en las homogéneas, es en la de la clase anterior. En estas, directamente vamos a aplicar la fórmula de resolución. No nos vamos a... Más allá que en la resolución vayamos encontrando algunos problemas, pero vamos a aplicar la fórmula. Cuando nosotros aplicamos propiedad distributiva, la expresión que encuentro es esta que está acá. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial. Les voy a desarrollar ese producto como para que se entienda, ¿sí?, que da esa solución. Fíjense que si nosotros hacemos e a la 3x y lo multiplicamos por esto, me va a quedar así. Esto va a llevar tiempo, pero vamos a agregarlo. E elevado a la 3x, ¿sí?, por 3x por e elevado a la menos 3x, ¿sí? Es la distributiva de este con el primer término. Ahora hagamos la distributiva de este con el segundo término. Me va a quedar más e elevado a la 3x por e elevado a la menos 3x más e a la 3x por la constante c, que eso sí, me va a quedar directamente c por e elevado a la 3x. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Este término que está acá, no me deja hacerlo solo. Este término que está acá, a ver si puedo. No, no me deja. Con este término que está acá, son exponentes de igual base. ¿Sí? Son potencias de igual base. Entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Se cancelan. Claro, se cancelan.
Al sumarlos, se van a cancelar y me va a quedar e a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Por eso directamente me queda 3x, este que está acá. Y acá va a pasar lo mismo. Me va a quedar e a la 0, que es 1. Por eso este 1 de acá. Y acá directamente me queda la constante por e a la 3x. Pero fíjense cómo al desarrollar el producto de las dos funciones, obtengo una solución un poquito más sencilla, porque tenerlo escrito así lleva un poco más de trabajo. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Después lo que puede pasar, lo que va a pasar, y hasta en la guía de actividades que le dejé está, va a pasar que se les va a pedir una solución particular. Es decir, esto que acabamos de hallar acá es una familia de curvas, porque son infinitas, porque depende de la constante ser arbitraria. Esta es genérica. Entonces, si a mí me dan una condición, yo tengo que hallar lo que vale C. Esa condición que a mí me dan es que I de 2 sea igual a 13. ¿Esto qué quiere decir escrito así? Que tengo que hallar el valor de C en el momento que X vale 2 e Y vale 13. Entonces, ¿qué es lo que hacemos sabiendo que la curva tiene que pasar por este punto? Reemplazamos. Reemplazo los puntos. Exactamente. En X e Y. Entonces me va a quedar 13, que es lo que vale Y, igual a 3 por X, o sea, 3 por 2, más 1, más C, que es la incógnita que estoy buscando, por E a la 3 por 2, porque dijimos que X vale 2. Fíjense que lo que me queda es, bueno, 13, ¿sí? 3 por 2, 6, más 1, ¿sí? 7, por más C por E a la 6, ¿sí? Fíjense que lo que me va a quedar acá lo resolví directamente, ¿no? Pero fíjense que yo tengo 13, ¿sí? Acá tengo 3 por 2, 6, 7. Al pasarlo restando me queda 6. Y acá directamente me queda C por E a la 6. ¿Qué debo hacer ahora? El E a la 6, que es un número, lo paso dividiendo. Y me queda 6 sobre E a la 6. Que aplicamos la misma propiedad que dijimos anteriormente, que esto es como tener 1 sobre E a la 6, que lo puedo reescribir como E a la menos 6. Fíjense este número horrible, pero lamentablemente en este tipo de ejercicios esos números son muy habituales. Que el número quede así, que la constante C sea eso. 6 por E a la menos 6. Entonces, para definir la solución particular, ¿qué es lo que voy a hacer? A este valor de C que acabo de encontrar, lo reemplazo en la solución general. Esta es la solución general, vamos a poner en amarillo. Y esta sería la solución particular. Vamos a ponerlo en verde. ¿Se entendió más o menos esta idea? Ahora vamos a hacer un par de ejemplos más, ¿sí? Creo que 2 o 3. 2 me parece. Porque esto ya es cuestión de práctica nada más. No es algo que... Lo que voy a ver si puedo hacer es, recuerden que la evaluación de aprendizaje es la semana que viene, es a las guías ponerle la solución. ¿Sí? Creo que eso voy a hacérselo como para que cuando resuelvan se den cuenta si llegaron bien al resultado o no. ¿Sí? Eso veo si mañana puedo resolver las ecuaciones diferenciales de las guías, de la anterior y de esta. Así verifican cuando vayan calculando. Pero bueno, esto que está acá es la solución particular. ¿Por qué? Porque en la constante C agregué la expresión 6 por E a la menos 6. Fíjense que está agregado acá, ¿no? Esta es la constante C. Ese es el reemplazo que uno hace. Repito, ¿cuántos ejemplos puse? 2 ejemplos nomás. Tranqui. Noten que de esa manera se resuelve una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea. Pero, repito, acá ya directamente se aplican las fórmulas. Lo vamos a tratar así.
En la anterior, en la clase anterior, sí, ahí tienen que hacer un desarrollo un poquito más, más puntual, ¿no? Acá no, acá directamente aplicamos las fórmulas y no nos hacemos tanto problema. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Más o menos. Ahora vamos a hacer ejemplos y se van a dar cuenta que no, que es un poquito más sencillo. Vamos a hacer así, miren. Voy a copiar el paso por paso en la lista que había dejado acá, del paso por paso para la resolución, que es este que está acá, ¿sí? Este que está acá. Y vamos a cortar 10 minutos, ¿sí? Son 9 menos 10. A las 9 vuelvo y lo empiezo a resolver. Pero ¿qué es lo que quiero hacer? Dejarles acá el ejercicio para que, si pueden, sigan este paso por paso y lo resuelven, ¿sí? Esta es la ecuación diferencial que a ustedes se le plantea. Entonces, esta ecuación diferencial es la que deben resolver siguiendo este paso a paso, ¿sí? Que les puedo asegurar que va a salir, ¿sí? Si siguen ese paso a paso. Bueno, corto mi micrófono y a las 9 en punto vuelvo y lo arranco a resolver, ¿sí? Pero bueno, inténtenlo siguiendo este paso por paso que está acá, ¿sí? Tiene que salir, no se hagan mucho problema porque tiene que salir. Bueno, corto mi micrófono y en 10 minutos vuelvo. Bueno, ahora sí, seguimos con este ejemplo, vamos a resolverlo. Entonces, si alguien lo intentó hacer o alguien ya lo hizo, vamos a ver si llegó a la misma solución, ¿no? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Nosotros decimos, bueno, la ecuación diferencial lineal, ¿sí? No homogénea es esta que está acá. Entonces, lo primero que debo hacer es reconocer en la ecuación diferencial que a mí me dan quién es P y quién es Q. Entonces, esa primer parte es muy, muy importante. Entonces, si nosotros decimos, ¿quién es P de X en la ecuación diferencial que a mí me dan? ¿Quién es? ¿Quién sería? Es I. No, es 1. No. Claro, porque es la función o constante que está multiplicando adelante de la I. Y en una expresión algebraica, cuando yo no tengo nada adelante, es un 1. Porque aparte fíjense que dice P de X, es decir, que la expresión que está acá no puede tener variable I. Entonces sí o sí tienen que tener un 1. ¿Sí? De la misma manera, ¿quién sería Q de X? Esto se los digo más que nada porque eso puede aparecer varias veces. No les puede aparecer nada acá, entonces dice, bueno, ¿qué uso? El 1, ¿sí? Q de X, ¿quién sería? Y sería 1 más e a la x. Exactamente. X más e a la x. Exactamente. Toda esta expresión del otro lado del igual. Entonces, lo siguiente es decir, listo, la solución va a ser I es igual a U por B. Lo que hay que hacer después es verificarlo, porque yo les voy a pedir que lo verifiquen a esto, ¿sí? Pero bueno, después lo vamos a ver. Hay ejemplos que yo les voy a pedir que la calculen y la verifiquen. Otros ejemplos que voy a pedir que la calculen y hallen un problema de valor inicial, o sea que encuentren un valor para la constante C, ¿sí? Ese tipo de esas variaciones de ejercicio van a ser. Ahora lo vamos a verificar. Nosotros sabemos, por la deducción del método, que la solución es el producto de una función U y de una función B. Entonces, nuestro trabajo, ¿cuál sería? Hallar lo que vale U y hallar lo que vale B. Entonces, para empezar, vamos a hallar lo que vale U. ¿Sí? Nosotros sabemos que U es E elevado a la menos integral de P de X. Quiere decir que mi función U de X en este caso va a ser igual a E elevado a la menos integral ¿de quién? De 1, diferencial X. Entonces, ¿cuál sería la integral? Este menos todavía no lo vamos a usar, pero ¿cuál es la integral de 1 diferencial X? Si yo lo resuelvo aparte, la integral de 1 diferencial X es X. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir?
que mi función u va a valer e elevado a la menos x. ¿Se entiende eso? Sí. Yo resolví la integral que me quedó. Entonces ya tengo la expresión para u. No, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo en verde. A ver si lo puedo hacer de otra manera. Ahí está. Este de acá. Ahí está. En verde. Listo. Entonces, eso es lo que vale u. Ya tengo la expresión para u. Ahora necesito hallar. Uy, se me fue lejos. La expresión para b. Que es esta que está acá. Esta expresión que está acá es la expresión para hallar b. Fíjense que para hallar b, lo que tengo que hacer es q de x por e a la p de x, a la integral de p de x. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que le voy a sacar acá? Le voy a cambiar el signo. Para que esto no preste a tanta confusión, directamente acá vamos a poner en la solución, ¿sí? Para b, el cociente de q y de u. Acá vamos a poner u de x, ¿sí? Esto es la solución de b. Con esta fórmula voy a hallar b. Entonces, vamos a empezar a armarla, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a quedar? Que b de x es igual a la integral del cociente entre q de x. ¿Quién es q de x? X más e a la x. Exactamente, x más e a la x. Y va a quedar acá. Sobre lo que vale b, digo lo que vale u, que era e a la menos x. E elevado a la menos x. Todo eso, diferencial x más la constante c. Pero bueno, mi trabajo ahora es resolver esta integral. Así que vamos a resolverla. Resolviendo esta integral, voy a obtener la expresión para b. Entonces vamos a resolver esta integral abajo, ¿sí? Resolvemos la integral que nos queda. Esa integral que está ahí. ¿Ahí la puedo dar vuelta o no? Exactamente, ahí se puede dar vuelta. ¿Por qué? Porque a esta e a la x, e a la menos x, ¿cómo lo puedo expresar? Como e a la x. Vamos a agregar esta propiedad como para que la recuerden, porque la van a usar un montón. En este tipo de ejercicios se usa muchísimo. En este tipo de ejercicios y para cualquier otro también, ¿no? Recuerden esto entonces. Si yo tengo x elevado a la menos 1, es lo mismo que tener 1 sobre x. Si yo tengo x elevado a la menos 2, es lo mismo que tener 1 sobre x al cuadrado. Entonces, si la situación es al revés, se puede hacer lo mismo. Si yo tengo 1 sobre e a la menos x, esto es lo mismo que tener e a la x, ¿sí? Que es lo que tengo acá, porque acá lo que tendría es x más e a la x por 1 sobre e a la menos x. Vamos a escribirlo para que se entienda esta idea. La integral de, vamos a poner entre paréntesis, x más e a la x, todo eso por, ahí está, 1 sobre e a la menos x, diferencial x. Que como vimos acá, 1 sobre e a la menos x es e a la x. Entonces esto me queda directamente así. Vamos a copiarlo abajo. ¿Qué pasó? Ah, se me quedó en otro lado. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. No me deja agregarlo, maldito. Ahí está. Entonces, esto en vez de tener 1 sobre e a la menos x, voy a tener e a la x. ¿Sí? Al aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Al aplicar propiedad distributiva, lo que a mí me queda es
la integral, ¿sí? La integral de x por e a la x más e elevado a la 2x. Todo eso diferencial x. Obviamente debemos poder resolver esta integral que tenemos acá, ¿sí? ¿Cómo resuelvo esta integral? ¿Cómo me conviene resolver esta integral? Separando en dos integrales. Primero resolviendo esta por un lado y después resolviendo esta otra por el otro. Que para la primera vamos a utilizar integración por partes y para la segunda vamos a utilizar sustitución. Entonces, como tenemos tiempo, yo lo voy a resolver, ¿sí? Pero esos métodos de solución, de resolución de integrales, ustedes pueden manejarlos sin problema, ¿sí? Entonces, vamos a resolver las dos integrales. La primera, que es x por e a la x, diferencial x, hay que resolver esa. Y la segunda, que es la integral de e elevado a la 2x, ¿sí? Para la primera usamos por partes y para la segunda usamos sustitución. Esperen que acerque un poco más esto. Ahí está. Entonces vamos a resolver la primera. ¿Por qué? Porque después el resultado final de esta integral sería la suma de estas dos integrales. Así que vamos a resolverlo. Vamos a 1. ¿Sí? Vamos a resolver esta primera. Como vamos a resolver por partes, nosotros sabemos que esto lo vamos a escribir u por b menos la integral de b diferencial u. Entonces, debemos definir quién es u y quién es diferencial b. Y quién es b. Entonces, u va a ser igual a quién? A x. ¿Sí? Cuando derivo esa expresión, lo que obtengo es que el diferencial u es igual al diferencial x. Entonces ya tengo lo que vale u y lo que vale diferencial u para reemplazar en la integral. Por último, sabemos que b va a ser igual a la integral de lo que queda, o sea, e a la x diferencial x, que esto no es otra cosa que e a la x. E a la x. ¿Sí? Entonces, para la integración por partes, ya tengo los elementos para armarlo. Entonces, me va a quedar, esto es igual, u por b, o sea, u es x por b, que es e a la x, menos la integral de b, que es e a la x, diferencial u, que sería diferencial x. Entonces, para dar la solución de esta integral por partes, ¿qué es lo que me faltaría resolver acá? La integral de e a la x, que sabemos que es e a la x. Por lo tanto, a mí me queda que esto es x por e a la x menos e a la x. Que sacando factor común e a la x me va a quedar e a la x por x menos 1. Entonces, directamente vamos a poner la solución de esta integral acá, abajo, para que me quede a mano. Es igual a e a la x por x menos 1. Entonces, este es el resultado de la primera integral. Vamos a ponerlo en un color gris. ¿Sí? Recuerden que lo que yo estoy resolviendo es esta integral que está acá. ¿Sí? Que es la que surgió de armar la fórmula para b. Van a ir surgiendo integrales y yo las tengo que ir resolviendo. Ahora debo resolver la otra, que como dijimos la vamos a resolver por sustitución. Para la sustitución recuerden que normalmente yo uso el parámetro t, entonces esto va a ser igual a 2x, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que diferencial t sobre 2 es igual al diferencial x, ¿sí? Al reemplazar esto, al aplicar ese método de sustitución en la integración, a mí me queda e elevado a la t
diferencial t sobre 2. No, ahí no era. A ver, ¿dónde está? Acá. Diferencial t sobre 2. Que a ese 1/2 lo sacamos fuera de la integral y me queda la integral de e a la t, diferencial t, que no es otra cosa que 1/2 de e a la t. Quiere decir que estas integrales normalmente son inmediatas. Entonces, cuando uno después de calcular varias seguidas, termina dándose cuenta que siempre tienen la misma forma, ¿sí? Entonces, fíjense que acá obtengo la otra integral que yo estaba necesitando. Ahora las multiplico. Ahora no, ahora la sumo, porque este es el resultado de esta integración. ¿Sí? Todavía no es UIB. Entonces, por eso digo que esto hay que estar recontra atento, porque esto va a ser el resultado de e a la x por x menos 1, que está acá, más 1/2 de e a la 2x. Este es el resultado de la integral. ¿De dónde surgió esto? ¿De dónde salió esto? De hallar B. De hallar B. Por lo tanto, yo sé que b de x es igual a todo esto, que está acá, ahora le voy a sacar el color, ¿sí? Más la constante c, que es la que dijimos que en este caso no nos podemos olvidar. Entonces, esto es lo que vale b. ¿Qué color le puse a b? A u, verde. Entonces, esto es insertar acá, verde. Entonces, ya tengo u y ya tengo b. A partir de este momento, lo que podemos hacer... justo está acá, ¿no? Entonces, sabemos, claro, que la solución es u por b. ¿Sí? Entonces, al saber que la solución es u de x por b de x, lo único que hago para hallar lo que vale b, lo que vale y de x, es resolver la multiplicación. Entonces, buscamos lo que vale u, que es e a la menos x. Por eso les digo que esto es una cuestión mecánica, pero la tienen que saber muy bien, integrar y derivar, ¿no? Por lo que vale b, que es esto que está acá. Ahí está. Esperen que le saco todo el color. Esto en paréntesis. Ahora sí. Perfecto. Entonces, esta es la solución de i, que la vamos a poner en amarillo, y lo que me conviene hacer es la distributiva, ¿no? O dejarla así, tampoco es un problema. La podemos dejar así, sin problema. Pero vamos a aplicarle la distributiva como para que se entienda cómo va a quedar la cosa. Y de x. Fíjense lo que va a pasar acá. ¿Tengo un lápiz acá? Sí. Yo voy a multiplicar todo este término por todo este término. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar e a la menos x por e a la x, que son potencias de igual base. Entonces, si yo sumo los exponentes, me va a quedar menos x más x, que se van a cancelar y me va a quedar e a la 0. Por lo tanto, esto directamente me queda e a la 0, 1, y 1 por x menos 1 es x menos 1. Así como parece. ¿Sí? Es más, sin paréntesis vamos a poner x menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando multiplique el e a la menos x por el e a la 2x? ¿Qué es lo que me va a quedar? Más 1/2 ¿de qué? De e a la x. De e a la x, perfecto. De e a la x. Más la constante c por e a la menos x. Eso, exacto. No se olviden esto porque les va a cambiar el resultado final. Entonces, esto que acabamos de hallar
Eso voy a escribir acá al lado, es la solución general de la ecuación diferencial. Eso que está ahí. ¿Se entiende más o menos el procedimiento? Después cuestión de práctica, ¿no? Por el procedimiento más o menos queda claro cómo hay que ir resolviendo la situación. Sí, falta practicar nomás. Falta practicar nomás. Bueno, ahora vamos a verificar que eso es verdad. Que la solución es correcta. Que acá sí nos vamos a complicar la vida un poquito, pero tienen que ver ese tipo de ejercicios. Esperen que voy a buscar la ecuación diferencial original. Entonces, esta es la ecuación diferencial original. Y yo lo que encontré es que la solución general es esta. Esto es lo que vale y. ¿Sí? Acá ya, si quieren, le sacamos el y de x. Es decir, que si yo esta expresión la reemplazo acá, si derivo esta expresión y la reemplazo acá, me tiene que dar x más e a la x. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a derivar la expresión que acabo de encontrar. ¿Sí? La derivada de x va a ser 1. ¿Sí? Sí. La derivada de menos 1 va a ser 0. La derivada de 1/2 de x al cuadrado es 1/2 de e a la x. 1/2 de e a la x, la derivada de 1/2 de e a la x es 1/2 de e a la x. ¿Sí? Ahora, la derivada de c por e a la menos x es menos c por e a la menos x. ¿Sí? Sí. Acá hay que tener bien en claro estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar estas dos expresiones que acabamos de hallar en la ecuación diferencial original, ¿sí? Entonces, me va a quedar lo siguiente. Vamos a ponerle un título a esto, ¿sí? Verificamos la solución. Entonces, en I' vamos a poner todo esto que está acá. Copiar. Vamos a borrar esto y lo vamos a pegar. Entonces, todo esto que tenemos acá es I'. Ahí está. Esto es I'. Y en donde va I, vamos a poner la solución que acabamos de encontrar, que es todo esto que está acá. Entonces vamos a ponerlo acá. Que todo esto es I. Si la cuenta está hecha, bien hecha, debería verificar, ¿no? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Voy a agarrar el lapicito. Este 1 se va a ir con este menos 1. Fíjense que acá tengo 1/2 de e a la x más 1/2 de e a la x. Esto va a ser e a la x. Y este c por e a la menos x se va con este más c de e a la menos x. ¿Qué quiere decir? Que se verifica y me queda que x más e a la x es igual a x más e a la x. Entonces se verificó que la solución que acabamos de encontrar es la correcta. ¿Se entendió? Esto es para verificar, ¿sí? Que se le puede pedir hallar la solución de una ecuación diferencial y verificar que el resultado es correcto. Se le plantea la ecuación diferencial y ustedes verifican que vale realmente eso que está ahí. Bueno, veamos el siguiente ejemplo, ya que tenemos tiempo, porque hay tiempo. Y acá ya parecería un poquito más fea, ¿no? Pero, porque acá me piden una solución particular, pero eso lo vamos a ver al final. Lo vamos a hacer al final. Recuerden que lo primero que debo hacer yo es hallar la solución general. Para eso, lo primero que hago es pensar en la expresión genérica, que es I más P de X por I es igual a Q de X. Voy a ver primero quién es P de X, ¿sí?
¿Y quién es Q de X? Por ejemplo, en esta ecuación diferencial que estoy resolviendo, ¿quién sería P y quién sería Q? Sería un 1 sobre, menos 1 sobre X. Exactamente, menos 1 Y sobre X. X al cuadrado por coseno de X. Perfecto. X al cuadrado por coseno de X. Fíjense cómo, ya más o menos, vamos buscando los elementos que necesitamos. Ahora, tenemos que hallar la solución, que nosotros sabemos que esa solución y es igual a una función u de X por una función b de X. Es decir que necesitamos hallar u y b. Vamos a ponerle de X para que se entienda que estas son las soluciones de la ecuación diferencial. Sabemos que u de X, la solución de u de X es e elevado a la menos integral de p de X, diferencial X. ¿Sí? Eso es lo que va, es la fórmula para hallar u. Entonces, vamos a buscarla. Me va a quedar lo siguiente. Vamos a resolver primero, vamos a ir armando esta solución, ¿no? Entonces tenemos que u de X es igual a e elevado a la menos integral de 1 sobre, no. Menos 1 menos sobre 1 X. sobre X, exacto. Esto es, acá, ahí. Menos 1 sobre X. Diferencial X. Que ese menos de adentro de la integral, ¿sí? Con el menos que está fuera de la integral, al sacarlo se va a convertir en más. Entonces a mí me va a quedar que esto es e elevado a la integral de 1 sobre X. Diferencial X. ¿Y cuál es la integral del logaritmo de 1 sobre X? El logaritmo natural del módulo de X. Entonces, fíjense que acá me va a quedar e elevado a la logaritmo natural. Podemos usar el módulo, pero no lo vamos a usar porque recuerden que eso es arrastrado por la constante. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera se puede reescribir e a la logaritmo natural de X? E a la logaritmo natural de X, ¿a qué es igual? ¿Les di esta propiedad? Que acá lo usamos bastante. Se las voy a escribir acá, por si no se la acuerdan o si no se las di. Ustedes cuando tienen, por ejemplo, la expresión dice lo siguiente. E elevado. No me dejó hacer. E elevado a la logaritmo natural de un argumento A es igual a ese argumento A. Es decir, si ustedes tienen E elevado a la logaritmo natural de algo, esa expresión es igual al argumento del logaritmo. Es decir, e a la logaritmo natural de x, ¿a qué sería igual? A X. A x. Entonces de acá lo que obtenemos es que la expresión u que yo estoy buscando es igual a x. Así de simple salió esto. Por suerte. Porque yo estos ejercicios los elijo para mostrarlos como ejemplo y yo no los resuelvo. Entonces puede ser que acá nos encontremos con algo bastante feo y yo no me dé cuenta. Entonces, ahora que nos toca buscar lo que vale B. Entonces, uy, no me escribí. Buscamos B de X, ¿sí? Bajo la expresión que B de X es igual a la integral de Q de X sobre U de X. Diferencial X, todo eso más la constante C. La constante C. Entonces,
primero vamos a resolver esta integral que está acá, ¿sí? Entonces resolvemos esta integral, que no va a ser otra cosa que la integral de Q. ¿Quién era Q? Vamos a buscarla. Era x al cuadrado por coseno de x, ¿sí? Entonces, acá arriba me va a quedar x al cuadrado por coseno de x, y abajo me va a quedar u, que era x. Todo esto diferencial x. ¿Qué es lo que va a pasar con esta expresión? ¿Qué es lo que va a pasar en esta expresión? Tengo que integrarla. Pero antes, ¿qué puedo hacer que me haga más fácil la cuenta? Aceptarlo. Cancelar las x. Ah, Porque yo acá claro. tengo x al cuadrado, entonces cancelo una de estas x con este x de acá abajo. Entonces lo que a mí me va a quedar es la integral de x por el coseno de x. Uy, qué mal que escribí. Coseno de x, diferencial x. Es decir, que lo que tengo que hacer es resolver esta integral. ¿Por qué método resuelvo esa integral? Tengo una lineal y una trigonométrica. ¿Qué me conviene hacer? ¿Por parte? Por partes, exactamente. Entonces, vamos a resolver esta integral por partes y vamos a decir que u es igual a x, y de acá se obtiene que el diferencial u es igual al diferencial x, y vamos a tomar a b, como la integral de coseno de x diferencial x. ¿Sí? ¿Cuál es la integral de coseno de x? Seno era. Seno, exactamente. Entonces acá voy a tener seno de x. Y a partir de ahí armamos la integración por partes. Vamos a marcarla acá. Era u por b menos la integral de b diferencial u. Entonces, si la armamos, fíjense que me queda. U por b es x por seno de x. Entonces voy a tener x por seno de x. Menos la integral de b, que es seno de x. Diferencial u, que es diferencial x. ¿Qué es lo único que me queda por resolver acá? La integral de seno de x. ¿Cuál es la integral de seno de x? A ver si la recuerdan, no la tienen por ahí. La integral de seno de x es menos coseno. Entonces, esto al ser menos coseno, con este menos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar el signo, entonces va a quedar positivo. Quiere decir que esto no es otra cosa que x por seno de x más coseno de x. Entonces, este es el resultado de esta integral. Quiere decir que b, vamos a anotarlo acá, esta sí es la b de la solución de la ecuación diferencial, es igual a toda esta integral, que es x por seno de x más coseno de x, más la constante c. Entonces, esto es lo que vale b. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Y por último, definimos la solución que va a estar dada. Que y de x es igual a u de x por b de x. Entonces, y de x es igual a u. Vamos a buscar a u, que estaba por acá. Ah, era x. Es x. Todo eso multiplicado por lo que vale b, que es todo esto que está acá. Ahí está. Aplicamos la distributiva, ¿sí? Y me va a quedar
Esto me va a quedar que y es igual x cuadrado. Cuadrado por seno cuadrado sería. No, seno directamente, porque no hay otro seno con quien multiplicar. No, no, Acá sí, solo, no, claro, es solo el x con x, pues se me queda x cuadrado. Más, seno más coseno, no sé. claro, más x por coseno de x. ¿Sí? Recuerden que todo esto está entre paréntesis. Todo b está entre paréntesis. Entonces yo tengo que hacer la distributiva con el x de afuera con cada uno de los de adentro. Es decir, ¿qué término me faltaría en esta solución general? C sería C por X. Claro. Más C por X. Claro, más x por c. Ahí está. Entonces, ahora sí, esta es la solución general de la ecuación diferencial. Vamos a escribir acá. Solución general. Pero fíjense que a mí en este caso me están pidiendo una solución particular. O sea, yo tengo que hallar el valor de C sabiendo que se cumple esta condición. ¿Qué es lo que significa esta condición? Que se va a pasar por esos puntos. Claro, que la curva va a pasar por el punto, en este caso, pi sobre 2 de x y 2 de y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la ecuación diferencial general, en la solución general, reemplazamos en x el pi sobre 2 y en la y el 2. Entonces, todo esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar. Esperen que este lo cambio de color. En y vamos a poner el 2. Y en cada una de las x, el pi sobre 2. Entonces acá lo que voy a tener es este, el pi sobre 2. Entonces acá va a ir el pi sobre 2. Acá donde está la x va a ir el pi sobre 2. Acá donde está la x va a ir el pi sobre 2. Acá donde está la x va a ir el pi sobre 2. Y acá va a pasar lo mismo. Va a ir el pi sobre 2. Y ahora acá empecemos a calcular, ¿no? Fíjense que lo que voy a tener es 2 es igual. Pi sobre 2 al cuadrado lo podemos escribir así, miren. Pi al cuadrado sobre 4, ¿sí? Por el seno de pi sobre 2. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 2? Háganlo con la calculadora, no se hagan problema. Si lo hacen bien con la calculadora, eso da 1, ¿sí? Más pi sobre 2 por el coseno de pi sobre 2. ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 2? Si lo hacen bien con la calculadora, eso les da 0. ¿Sí? Más pi sobre 2 por c. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que me va a quedar a mí acá es que 2 es igual a... Esto es 4, pi sobre 4 al cuadrado, ¿sí? Pi al cuadrado sobre 4 por 1 es pi al cuadrado sobre 4. Esto se va a cancelar porque es 0. Y acá me va a quedar más pi sobre 2 por c. Recuerden que lo que yo necesito es despejar c. ¿Qué es lo que va a pasar? El pi al cuadrado sobre 4 va a pasar restando. Entonces me va a quedar lo siguiente. 2 menos pi sobre 4, este es el cuadrado, ¿no? Es igual a pi sobre 2 por c. Sí. Recuerden, acá me va a quedar un número bastante feo. ¿Qué es lo que me falta pasar ahora? Pi sobre 2 va a pasar dividiendo. Exactamente, va a pasar dividiendo. Pero para realizar la cuenta un poquito más sencillo, primero vamos a resolver esta suma
esta suma algebraica o resta y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, arriba me va a quedar 8 menos pi al cuadrado. Y abajo me va a quedar el 4. 4. Y ahora sí, a todo esto les paso dividiendo. Acá. Le paso dividiendo, ¿sí? El pi sobre 2. Entonces vamos a pasárselo dividiendo. Esto sería igual a c. ¿Por qué lo hago de esa manera? ¿Por qué acá genero una sola fracción? Porque esto es una fracción dividida a otra fracción. ¿Cómo se resuelve la división de fracciones? ¿Puedo dar vuelta ahí también? Exactamente, puedo multiplicar y dar vuelta. Entonces, cuando yo lo multiplique y lo dé vuelta, cuando yo lo multiplique, bien, esa es una buena forma de hacerlo. Cuando acá yo arme una multiplicación y acá me quede 2 y acá me quede pi, lo que va a pasar es lo siguiente. Este 4 se va a cancelar con este 2. Entonces, acá me va a quedar un 1 y acá me va a quedar un 2. Entonces, de esa manera, al simplificar, tengo expresiones un poquito más amigables. No tan amigables, ¿no? Pero ahora lo van a ver. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá me va a quedar un 1. Y acá me va a quedar un 2. Al multiplicar derecho, me va a quedar 8 sobre 2 pi. Menos, arriba, voy a tener pi al cuadrado sobre 2pi. ¿Sí? O sea, acá multipliqué el pi con el 2 y después este 2 que era como un denominador lo separé uno para cada uno. ¿Qué va a pasar ahí? Este 8 se simplifica con este 2, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? 4 sobre pi. 4 sobre pi. Menos, ¿qué va a pasar acá? Uno de estos pi se va a cancelar con este pi de acá. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que me va a quedar es menos. Ah, no, ahí no era. Ahí lo que me va a quedar acá es menos. Arriba va a quedar un solo pi. Y abajo me va a quedar el 2. Todo esto es igual a c. Este pi acá abajo es molesto, no queda lindo ese pi ahí. ¿De qué otra manera puedo reescribir ese pi? Esto que tengo acá, es como tener 4 por 1 sobre pi. Lo doy vuelta ahí también. Claro, lo puedo dar vuelta. Esto es todo para llevarlo a un número más o menos lo más amigable posible, ¿eh? En definitiva, ¿cuánto va a ser C? 4 por pi a la menos 1 menos pi sobre 2. Eso es igual a C. Eso es lo que vale la constante. Esa es la expresión de la constante. Esta que está acá. Por eso les avisaba que iba a empezar a aparecer números feos, ¿no? Entonces, la solución particular de la ecuación diferencial, ¿sí? Esta es la solución general, ya vamos a escribir la solución particular, va a estar dada de la siguiente manera. En donde va C, lo que vamos a poner es su expresión, que es todo esto. Acá se podría hacer distributiva, se podría agregar de todo, pero no es la idea. Así que directamente, esto es lo que conocemos como solución particular. Ahí está. A ver si hay otro color.